¿Cómo están mis amigos? ¿Cómo están mis hermanos? Bienvenidos a una nueva edición de su programa Hablemos de Fe. Yo soy Josué Muñoz, pastor de la iglesia Bendecidos para Bendecir, ubicados ahí en el centro de Santiago, en Alameda 341. Y quiero dar gracias a Dios, bendecir su nombre y alabo el nombre del Señor por este privilegio, esta bendición, este honor de poder llevar hasta ustedes la palabra de Dios, palabra de bendición, palabra que anima, fortalece su fe. Quiero también darle las gracias por sus comentarios, sus llamadas telefónicas, sus correos y aquellos que nos han visitado, muy agradecidos. He recibido correspondencia de muchas partes del país, créanme que me ha animado muchísimo. También algunas llamadas que no puedo responder es porque a veces llegan muchas, ¿ya? Y quiero sobre todas las cosas agradecer sus comentarios, me bendicen y me animan tremendamente. Iniciamos esta semana el tema acerca de la fe y la oración. La oración está ligada a la fe. Si vamos a orar, necesitamos fe. Para desarrollar la fe, necesitamos orar. Y ya establecí algunos principios en los programas anteriores. Hoy voy a continuar con esto, pero antes de entrar en el tema, quiero pedirles que ahí hay una página, un teléfono, nos llamen, nos escriban con sus consultas, sus interrogantes o sus pedidos de oración. Son muchas las personas que piden oración y nosotros tenemos unos hermanos que están preparados, dispuestos para ayudarles en esta materia. Así que mis amados, hágalo con toda confianza. Hay 2 teléfonos en su pantalla. Los 2 teléfonos usted puede llamar o nos puede escribir también y así estamos conectados. Sin más preámbulos, quiero invitarles a que juntos pasemos este tiempo en la palabra de Dios, porque recuerde que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y eso es lo que vamos a hacer. No se despegue, continuamos. Santiago es una ciudad de casi 6 millones de habitantes, rodeada por la imponente cordillera de los Andes, una ciudad que crece y se desarrolla rápidamente, una ciudad con profundas necesidades espirituales. Y desde el mismo centro de la capital de Chile, donde nace el ministerio Bendecidos para Bendecir, aquí, en Alameda Libertador Bernardo O'Higgins 341, tenemos mucho agrado en presentar su programa Hablemos de Fe. Hablemos de Fe tiene como propósito ayudarle a crecer en la fe, mediante el conocimiento de las verdades de la palabra de Dios. Recuerde que la Biblia dice en Romanos 10:17, la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y ahora, dejo con ustedes al pastor Josué Muñoz. Bienvenidos, ya estamos listos, dispuestos para continuar con el tema que nos está ocupando ya por varios días, hablando acerca de fe y oración. Les decía en los programas anteriores que la oración es un medio que el Señor nos ha dejado, es una manifestación, un camino para que se desarrolle nuestra fe, para que al tomar la palabra con fe y oración, esta sea una realidad de nosotros. Les decía que la oración es un acto de humillación. Nos humillamos. La palabra de Dios dice en Isaías capítulo 45, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará mi nombre. El plan de Dios es que doblemos nuestras rodillas, nos humillemos ante su majestad, nos quebrantemos de nuestra soberbia, altivez y postrados vengamos delante de Él. La oración es dependencia. Yo le manifiesto mi dependencia de Él. Pero no solamente dependencia, sino también conocimiento. Estoy resumiendo lo que he compartido para conectarlo con lo que hoy día voy a leer. El conocimiento de nuestro Dios no solo viene por conocer lo que Él nos ha dejado en su palabra, sino hay un conocimiento más real, más profundo, más íntimo, más cercano, que es cuando oramos. Y finalmente les decía que a través de la oración recibimos las bendiciones de Dios. Mateo capítulo 7 dice que
El que pide, recibe, el que busca, halla, y al que llama se le abrirá. Si ustedes siendo malos le dan buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas. La bendición, el favor de Dios fluye a nosotros a través de la oración. Y hoy día quiero mostrar un ejemplo de la oración, dos en realidad, el rey David y Daniel. Dice la Biblia en el capítulo 6 del libro de Daniel, antes de ser echado en el foso de los leones, el rey Darío construyó un monumento para que fuese adorado. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa, leyendo el libro de Daniel capítulo 6, verso 10, y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Era una costumbre en Daniel. Y la historia bíblica dice más adelante que fue sorprendido en este acto de orar, de arrodillarse, de orar, dar gracias a Dios. 3 veces al día. ¿Qué le significó? Que fue echado en el foso de los leones. Pero aunque alguna gente incrédula, escéptica, que no quiere creer en la maravilla de la Escritura, yo lo creo absolutamente, que esto fue real. Fue echado al foso de los leones, pero los leones no le hicieron nada. Y el rey Darío, afligido, fue hasta el foso donde había sido echado y le dice: Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. La comunión que nos permite la oración, la conexión que nos permite, nos da la certeza que Dios es poderoso para tapar la boca de los leones. Es poderoso para cambiar juicios en contra nuestra. Es poderoso para devolvernos situaciones que estábamos aparentemente perdidos. Es poderoso para cambiar circunstancias. Pero el secreto está en que Daniel oraba 3 veces al día, se arrodillaba y oraba y daba gracias. Estos elementos son importantes: arrodillarse, orar, dando gracias. La Biblia dice en 1 Tesalonicenses que debemos dar gracias a Dios en todo, pero nos cuesta dar gracias cuando las circunstancias están atravesadas, están complicadas. Cuando las circunstancias están complicadas, nos cuesta dar gracias. Pero cuando uno conoce a Dios y conoce su palabra y ora, sabe que Dios es poderoso para cambiar aquellas cosas que están en una situación distinta a la que nosotros quisiéramos. Romanos capítulo 8, verso 28 dice un pasaje que todo el mundo cristiano en general conoce: sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Daniel oraba 3 veces al día. ¿Por qué? Porque se necesita mantener esa comunión. Se necesita mantener esa comunión, no solamente porque afecta a nuestro espíritu, sino también afecta nuestras emociones, nuestra certeza, la fe. La fe se fortalece. Mire lo que dice el Salmo 55, en el verso 16. Cuando se veía muy oprimido por el enemigo, por los ejércitos enemigos, el rey David hace esta oración y dice: en cuanto a mi Dios clamaré y Jehová me salvará. En cuanto a mí, debo leer mejor, en cuanto a mí, a Dios clamaré y Jehová me salvará. Lo que yo haré, clamaré a Dios y Él me salvará. Y luego dice: tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. Tarde y mañana y a mediodía. ¿Qué es esto? 3 veces al día voy a orar, clamaré y Él oirá mi voz. Le decía un ejemplo ayer y en los días anteriores que lo repito mucho. Con cuánta fidelidad y responsabilidad nosotros, cuando somos instruidos
por el doctor, por el médico que nos dice, estas pastillas usted se las va a tomar 3 veces al día, en la mañana, temprano, al mediodía con el almuerzo y en la tarde con la cena. ¿Y qué sucede? Que todos fielmente estamos pegados con las cajitas, con las pastillas, porque tengo que obedecer al médico. ¿Qué pasaría si nosotros nos dedicamos a orar ese mismo tiempo? Señor, yo soy tu hijo, tu palabra dice que tú me sanaste en la cruz, te llevaste mis pecados, de lo cual yo creo que tú me perdonaste. Señor, pero ahora yo necesito esta sanidad. No puedo vivir con esto. No puedo vivir esclavizado a la medicina. Yo quiero que tú me sanes. Yo quiero que tú me sanes. Y el Señor, y usted lo dice en la tarde, al mediodía, Señor, voy a tomar esta medicina, pero yo no voy a vivir con esto. No voy a vivir. Te ruego, Señor, que multipliques el efecto de esta pastilla, de tal manera que no las vuelva a necesitar. Y usted va a tener el atrevimiento que tuvo Daniel. Daniel se atrevió en contra de un decreto que le costaba la vida. Se atrevió a abrir las ventanas de su recámara para orar de rodillas e invocar a Dios 3 veces al día. Él contravino un decreto. Y yo le digo, ¿y usted no puede contravenir un decreto? Yo lo he hecho varias veces. Cuando nuestro hijo nació enfermo el año 73, tiene 23 años, el año 90, el menor de nuestros 4 hijos, nació con un hemangioma en su cara. Tenemos un video, hay una grabación que se hizo aquí en el canal con él hablando. En estos días, ahora el 15 de junio de este año, se gradúa de la universidad en Estados Unidos. Y los médicos le dijeron, ¿cómo es posible que veas por este ojo si tú tienes un coágulo? ¿Qué te pasó? Cuando era niño, le dijo, yo iba a perder la vista, pero sin operación, el Señor me sanó. Ahora, ¿qué pasó? Cuando nosotros vimos que su hemangioma comenzó a encogerse en su cara, dejamos de darle medicina. Dijimos, ya, le suspendemos la medicina. Porque siempre los químicos tienen efectos secundarios. Efectos secundarios que producen esto, aquello, que se cae el pelo, que se produce un dolor por acá, y efectos secundarios que todo el mundo lo sabe. Yo no estoy insinuando que cada uno lo haga, sería irresponsable. Pero hay un momento en nuestra fe que llega al punto de decir, yo desafío este decreto. Daniel desafió el decreto del rey. Le costó ser echado a los leones, pero a causa de la oración, de la fe que Daniel puso en su Dios y no en un decreto, salió ileso. Los leones no hicieron nada. El ángel del Señor cerró la boca de los leones y hoy también lo hará. Si tú confías y te atreves como el rey David o como Daniel, tarde, mañana y a mediodía oraré y clamaré y tú me oirás. Entonces, tiene que decir, Señor, yo no voy a vivir esclavo a esta medicina. Hasta que llega un día en que usted se le olvidó, descuidó, no se tomó la medicina y se comenzó a sentir bien. Gloria a Dios. Y empieza a decir, gracias Señor, tú me curaste, tú me sanaste, estoy sano porque tú ya lo hiciste por mí. Gracias Dios mío, gracias Dios mío. Entonces, la fe, la oración se conectan con la promesa de Dios, con la palabra, y se produce el milagro. Porque la voluntad de Dios, la voluntad de Dios escrita en este libro sagrado es que tú estés saludable. Así dice la Biblia. Amado, yo deseo que tengas salud en todas y que seas prosperado en todas las cosas, le dice Juan a su discípulo en la 3ª epístola. Amado, yo deseo que estés saludable. En el Antiguo Testamento, cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, de la esclavitud, Dios le dice a través de Moisés, ninguna enfermedad que tienen los egipcios la van a tener ustedes porque yo soy vuestro sanador. Jesús vino a sanar, a libertar, a hacer prodigios, milagros. Y Él es el mismo de ayer, de hoy y por siempre. Pero, ¿qué es lo que nos falta? La oración, la dependencia. Encaminarnos en oración, humillarnos ante Él, pedirle perdón por lo que nos corresponde. Porque a veces
Las enfermedades son consecuencia de descuidos en la alimentación, malos hábitos, no descansar, etcétera, etcétera. Pero como sea, el mismo Dios que te perdona, también Él te sana. Mi amigo, dice la Biblia que 3 veces al día Daniel oraba y daba gracias. ¿No será que no pasas suficiente tiempo en oración? ¿No será que no oramos suficiente, no hablamos con Él lo suficiente? ¿No será que pasamos demasiado tiempo frente al televisor, perdiendo el tiempo, malgastando el tiempo viendo programas que no benefician, en vez de empaparnos de la palabra de Dios? Bueno, hoy tú has hecho algo bueno. Y lo mejor que has hecho es conectarte a través de esta señal de televisión. Pero no la tomes livianamente, no la tomes como algo superficial. La fe que el Señor me ha dado y el don de fe que actúa en mí, yo lo ministro a ti, pero esto tiene que ser alimentado. Y Dios me permitió vivir 21 años en Estados Unidos para estar expuesto a la enseñanza de muchos hombres de Dios. Y a través de estos hombres de Dios recibí muchísima enseñanza acerca de la fe, muchísima. Recuerdo que uno de ellos, en la ciudad de Los Ángeles, se llama Frederick Casey Price. Hay libros de él. Él pasó como 6 meses hablando de un verso de la Biblia, Hebreos capítulo 11. Y yo decía, ¿y hasta cuándo va a terminar? Y seguía hablando de fe. Su programa se llama Una fe siempre creciente. No está en español. Pero yo me alimentaba de esa verdad. Me alimentaba para creer lo que ahora estoy viviendo. Y estaba viviendo un tiempo terriblemente feo y malo, negativo, pero terriblemente duro, durísimo, como puede ser el tiempo que tú estás viviendo. Entonces yo me aferraba a esta enseñanza y veía el progreso y la bendición en este siervo de Dios. Ahora tiene una catedral inmensa, pero yo lo vi cuando empezó en una iglesia que no cabían ni 500 personas, o 600, y yo después fui a visitarlo a su iglesia, 10.000 personas, algo así como el Movistar Arena de Santiago. Amado, es probable que tú estés viviendo momentos duros y la respuesta que el Señor te está dando es: en cuanto a mí, a Dios clamaré, Jehová me salvará, tarde, mañana y a mediodía oraré, clamaré y Él oirá mi voz. Salmo 55, versos 16 y 17. Salmo 55, versos 16 y 17. Aquí hay un ejemplo. Daniel es otro ejemplo, pero el ejemplo más hermoso es el de nuestro Señor Jesucristo, del cual hablaré con la ayuda del Señor el día de mañana. Pero por ahora quiero decirte esta verdad. Necesitas alimentar tu fe a través de este canal. Necesitas leer libros de fe. Yo le doy gracias al Señor por esos libros de fe que cayeron en mis manos, de Kathryn Kuhlman, de Kenneth Hagin, de Oral Roberts. Siendo todavía un joven adolescente, llegaron a mis manos libros que alimentaron mi fe. Me acuerdo de uno de ellos que me impactó tremendamente, de Kathryn Kuhlman, Creo en milagros, puros testimonios de milagros. Luego el doctor John Guillot, de Corea, y libros que bendijeron mi vida y alimentaron mi fe, libros testimonios de fe. De manera que tú estás ahora haciendo algo bueno, alimentando tu fe, pero no descuides, no digas, bueno, a ver si lo sigo escuchando. Tienes que perseverar. Señor, yo he recibido la palabra, voy a orar, voy a ejercitar mi fe, me voy a arrodillar en la mañana cuando se van todos al trabajo, cuando no está mi marido o no está mis hijos y yo estoy sola. Señor, tú eres mi sanador, tú eres mi sanador. Aunque no experimentes todavía, decláralo, confiésalo, porque en tu boca, a través de la fe, se disparan los dardos en contra de la incredulidad. Yo voy a creer en los milagros. Voy a creer que Dios hará un milagro en mi vida. Yo lo voy a confesar. Entonces, la palabra de Dios se transforma en un arma, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y una de las fortalezas mentales es cuando el doctor o la ciencia te dice, no se puede, esta enfermedad es incurable, usted está desahuciado, no hay esperanza. Es un tremendo
argumento que hay. Pero mi palabra dice, mi Dios está conmigo, mi Dios es poderoso. Él quiere sanarme, Él quiere hacerlo. Yo sé que Él quiere, porque mi Biblia dice, ¿quieres que puedo hacerlo? Le preguntaron a Jesús. Sí, quiero. Señor, si quieres, ¿puedes sanarme? Sí, quiero. Él nunca dijo no quiero, no puedo, o mi padre quiere que te mueras de esta enfermedad. No, no hay un ejemplo así. De manera que tú tienes que tomar esta armadura, la palabra de Dios, lo que está aquí, y con esto desbaratar los pensamientos contrarios, pensamientos depresivos, pensamientos negativos, pensamientos de muerte, pensamientos de miseria. Tienes que deshacerlos por la fe. Señor, tú me has declarado un hijo tuyo. Soy un hijo bendecido. Tú has provisto, tú te has encargado de todas mis necesidades. Yo te doy gracias porque tú eres mi pastor. Nada me faltará. Aunque un ejército acampe en contra mía, yo estaré confiado. ¿Sabes por qué te has conectado? Porque Dios permitió esta conexión y por tu necesidad. Pero no te desentiendas de esta realidad. Necesitas alimentar tu fe con la palabra. Necesitas oír mensajes de fe y desechar los mensajes de conformismo, esos mensajes negativos que uno oye. Enfermedad mía es esta y de esta a lo mejor yo me voy a morir. No, necesitas desechar todo esto. No moriré, sé que viviré, contaré las obras del Señor. Yo y mi casa serviremos al Señor. Tú tienes que orar mañana, tarde y noche. Mañana, 3 veces al día oraba Daniel y el rey David. 3 veces al día. Y cuando descubras lo que oraba Jesús, te vas a sorprender. Mi amado, yo le doy gracias a Dios por estar frente a ti y decirte que a mí me formaron en esta escuela de oración. Desde niño me enseñaron a orar. Cuando nací de nuevo a los 17 años me obligaban a orar 1 hora en el templo. Y yo no sabía cómo orar. Me decían, usted tiene que venir a orar. Y me ponían ahí a las 2, 3 de la mañana a orar. Tenía 18, 19 años y tenía que estar orando. Y aprendí que hay algo hermoso. O sea, la escuela más hermosa que me tocó recibir fue la escuela de la oración. Había mucha ignorancia en la palabra, pero sí había mucha dependencia en Dios a través de la oración. Entonces descubrí por qué el rey David ganaba las batallas, por qué oraba. Señor, consultaba a Dios. Voy a la batalla. Dios le decía, ve y yo te daré la victoria. En otra ocasión, voy a la batalla. No, no vaya. Yo los derrotaré, los voy a confundir y tú no vas a disparar ni una flecha. Así era el rey David. Dependía de Dios, porque la oración es dependencia de Él. Tienes la opción hoy de comenzar a depender del Señor. Te invito a que descubras esta vida en comunión con tu Dios. Yo quiero orar contigo. Yo sé que tú tienes una necesidad. No eres indiferente. Estás atento a esta verdad porque la palabra de Dios tiene una respuesta. Si nunca has orado así, comienza ahora ya. Amén. Le vamos a pedir al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, yo te ruego conforme a tu palabra, que derrames espíritu de ruego, de oración en la vida de cada uno de tus hijos que han estado atentos a tu palabra. Te ruego, Señor, que produzcas en ellos este nuevo sentir, este nuevo querer de orar mañana, al mediodía y en la tarde, invocar tu nombre y descubrir tu grandeza, descubrir tus maravillas. Señor, te ruego que seas propicio y que despiertes este espíritu de oración en cada uno para que invoque tu nombre y para que reciba de ti, Señor, el milagro, la respuesta que tú quieres darle. Glorifícate ahora, Padre, y enséñanos a depender de ti a través de la oración, a través del clamor. Te ruego que te manifiestes ahora mismo y des una señal, una evidencia que tú has estado hablando a esos corazones secos, necesitados, abatidos, pero que a través de la oración reviven ahora. En tu nombre y para tu gloria oro, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, hemos llegado casi al final
de este programa nos queda solamente 1 minuto y yo quiero decirles que el día de mañana, con la ayuda del Señor, vamos a continuar con esta serie en la cual estamos hablando acerca de la fe y la oración. Están interconectadas. No se puede desarrollar la fe si no hay oración. La oración sin fe es inútil. De manera que cuando te conectes con el Señor, ejercita tu fe en la palabra, en lo que está prometido aquí. Y esas circunstancias, esas adversidades, esas situaciones que parecen imposibles, serán posibles por la gracia de Dios. Así que ahora quiero decirte, no te despegues todos los días. Estamos conectados a través de esta señal y yo te invito a que sigas porque vamos a seguir hablando de fe. Amén. Y recuerda que no importan las circunstancias, no importan las adversidades, Dios ha declarado en su palabra que somos hijos bendecidos y somos bendecidos para bendecir. Bendiciones para ti y nos vemos. Amén. Esta ha sido una presentación del ministerio Bendecidos para Bendecir. Y si usted no tiene un lugar donde congregarse, le invitamos a nuestras reuniones. Domingo, 10:30 y 18:30 horas. Jueves, 19:30 horas, celebración y enseñanza. Visítenos en Alameda Bernardo Higgin, 341 Santiago Centro. O llámenos para oración y consultas al 2-633-0184. Recuerde, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Bendecidos para bendecir.